Yo salí a las 6 de la tarde de Suárez, me fui para Cali y a las 11 de la noche llegaron por mí. Me desplacé con 5 hijos, pero me costó trabajo porque de todo lo que tenía me tocó dejarlo perdido. Arrancar de cero con una sábana y una cobija y dormir con mis hijos de ahí debajo después de que cada uno tenía su habitación y tenía su cama. Es muy duro. Calle Novena con carrera segunda y me golpearon. Seguir en el trabajo porque cuando a uno lo atacan es porque están asustados los que lo atacan a uno. Ese reconocimiento de premios de la postulación a Premio Nobel de Paz es una protección a la vida. Bienvenidos una vez más a su podcast, Antesala Podcast. Hoy traemos una invitada muy especial que nos ayudará a ver un poco mejor la realidad, la triste realidad que vivimos en nuestro país, no solamente desde su conocimiento como defensora de derechos humanos, sino también desde sus propias vivencias, pues fue víctima de desplazamiento del conflicto armado en Colombia y además fue postulada al Premio Nobel de la Paz en el año 2005. Ella es Virgelina Chará. Virgelina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues quiero que seas tú quien les cuente a las personas que nos están viendo en este momento un poco sobre ti. ¿Quién eres? Bueno, gracias a ti por invitarnos y pues aquí estamos compartiendo experiencia, conocimiento y también aprendiendo. Así es. Virgelina Chará nació en Suárez, Cauca, se crió en Cali y ahora estamos en Cundinamarca Centro, asimilando las formas culturales y cómo nos podemos acomodar en los espacios, porque el que llega es el que se acomoda, no es el que está en el espacio. Quiero que iniciemos hablando primero precisamente de esa iniciativa tan bonita que es Asomujer y Trabajo para darle la relevancia que se merece. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Asomujer y Trabajo nace en la ciudad de Cali en 1994 con 250 mujeres vendedoras de chontaduro y fruta. Nace con una apuesta que es la recuperación del espacio público y también del derecho laboral desde la informalidad. Y en ese nombre de la recuperación del espacio público, que es diseñado desde la administración y delegado a la fuerza pública, lo único que hacían era robarnos a nosotras y obligarnos a depender del gota a gota, o sea, del pagadiario. Por esa razón nace Asomujer y Trabajo, para que no seamos más explotadas en nombre del espacio público, pero a quien se explota es el que sobrevive, al que vive del día a día y el que se autosostiene de esos mínimos que le permiten estar. Pero también el espacio público es un negocio. Eso ha sido, es y sigue siendo un negocio, porque para estar un vendedor informal tiene que pagar por ese metro que le permiten estar, si no es levantado y es quitado y es robado, porque es robado los mínimos que tiene en nombre de la desocupación del espacio público. Hay unos que hacen mal uso del espacio público, pero nosotros no hacíamos mal uso del espacio público. Ya aquí en Bogotá, en este momento, ¿cuál es la labor fundamental de esta asociación? Bueno, Asomujer y Trabajo tiene muchas líneas. Ajá. Sí, tiene una línea de memoria que es hablar de memoria, hablar de derecho, hablar de paz. Y también hacer acciones de memoria enfocada en todo lo que son la reclamación de la restauración de los derechos, acciones afirmativas, que son los arropamientos que hacemos, que en esos arropamientos que se hacen con las telas de los edificios o la infraestructura que tenga historia, como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, tiene una historia que en el único país en el medio de un conflicto que va más allá de la memoria, de estar en centro de memoria, de estar en el cementerio central y tener esa historia del Bogotazo y todo lo que fueron las personas, los campesinos de los combates cuando la independencia en ese sitio. Ese es un edificio que tiene historia porque fuera de eso fue arena traída de diferentes partes del país y del mundo por víctimas para hacer la construcción del memorial. Y en medio de un conflicto tenemos un sitio en donde podamos hablar de memoria.
no tienes que estar en el registro único, sino que tienes que ser colombiano para hablar de memoria del país, porque no es solamente la memoria de las víctimas, no es solamente la memoria de Bogotá, es la memoria del país, de la historia que siempre nos ha llevado y nos ha marcado en unos conflictos que no son los nuestros, sino de la clase política que nos mete a nosotros y nos pone a pelear pobre contra pobre, sí. Que a veces ni siquiera nos saludamos y ya somos enemigos. A través de esa memoria, de esa tela, de las tongas, hablar de tonga, que es un lenguaje africano, es un lenguaje ancestral de los territorios negros del norte del departamento del Cauca, que desaparece con la inversión extranjera, porque es la otra forma de invadir a las Américas y de invadir a Colombia y de saquearlo en nombre del desarrollo que nos trae Europa. Se lleva toda nuestra riqueza, que uno de los primeros megaproyectos con inversión extranjera fue la represa de Salvajina, que generó un desplazamiento, una expulsión. No podemos decir que fue desplazamiento porque fue una expulsión en nombre del desarrollo de 6.650 familias, 350 muertos y 50 desaparecidos en los 5 años. Estoy hablando solamente de los 5 años, no del 85 hacia acá, porque son muchos, y ni del 85 ni del 80 hacia atrás, porque también fueron muchos muertos. Antes del 85 fueron cantidad de personas asesinadas que se oponían a la construcción de la obra. Después también ha sido una cantidad de personas asesinadas, desplazadas, desaparecidas, porque siguen exigiendo el cumplimiento de derechos de la construcción que no se ha cumplido, y también el respeto a los mineros artesanales, porque les dieron las concesiones a los extranjeros, pero desatanizaron al minero artesanal, que no contamina el medio ambiente ni mucho menos degrada el ecosistema. ¿Qué te parece si, para darle precisamente a la gente que nos está viendo en este momento un poco de contexto, vamos precisamente a ese pasado de Virgelina? Porque acá, aparte del conocimiento que tiene Virgelina, en el que nos puede ilustrar sobre esta realidad, también a través de sus vivencias, de lo que ha tenido que pasar en su vida, nos puede mostrar un poco de esa situación que tú precisamente nos mencionas en este momento. Entonces, ¿qué te parece si nos remitimos a ese momento? Primero quiero conocer un poco de el escenario en donde creció Virgelina. ¿De dónde eres y cómo creciste, Virgelina? Nací en Suárez, Cauca, y crecí en Cali, trabajando en casas de familia. ¿Sí? Porque más allá de que tuviéramos condiciones, en el campo siempre se vive de cosechas y se vive de tiempos. Por ejemplo, en este tiempo de invierno ni hay cosecha, ni hay limpieza, ni hay búsqueda de oro en ninguna parte, porque era un pueblo minero, y además panelero y madera. Se vivía de todo lo que tenía la naturaleza. Luego, cuando se da el boom de la construcción de la obra, pues nos enfocamos, porque supuestamente llegaba el desarrollo, pero el desarrollo que llega no es el que nosotros esperábamos. Era un pueblo tranquilo, era un pueblo que no tenía violencia. ¿A qué se dedicaban? Éramos mineros y agricultores. Sí. Y llega la violencia con la construcción de la obra. Sí. Es una violencia que todavía está, pero no llega por los 5.000 hombres que entraron. Llega por el ejército que tenía que cuidar al pueblo. Él es quien lleva la violencia y es quien genera la descomposición social dentro del territorio. ¿En qué momento recibieron ustedes la noticia de que allí se iba a hacer ese megaproyecto y cómo lo recibieron? Mira, en 1933 en Colombia ya se hablaba de inversión extranjera y ya se habían hecho la negociación de los primeros acuerdos comerciales. Y ese es uno de los primeros acuerdos comerciales que se firman, no con el nombre de acuerdo comercial, pero sí de inversión, que se firma en 1933, que fue todo el tema del agua, de la hidroeléctrica. Por eso Colombia yo creo que tiene más de 800 hidroeléctricas. Casi cada departamento tiene 2, 3, 4, 5. Y si tú miras, el río Cauca tiene la hidroeléctrica de Salvajina y tiene unas 5 o 6 hidroeléctricas en Antioquia.
los presidentes que no han tenido claridad de lo que estaban haciendo, que por su ambición, los partidos políticos que han estado en el poder, por su ambición han vendido todo el ecosistema que nosotros tenemos, toda la biodiversidad. Y eso es parte de ese desarrollo nefasto que nos han vendido. Y en marco de ese desarrollo nefasto, acaban con un pueblo. En 1950, antes de yo nacer, ya estaban los estudios de la represa. Okay. Desde que tengo uso de razón, en Suárez se habló de la construcción de la obra salvajina. Y todo aquel que se oponía fue desaparecido, aparecía muerto o era desaparecido. Personas cercanas a ti fueron de estas víctimas de desaparición también. Toda mi familia fue, porque toda mi familia tuvo una visión muy clara por parte de los charalos, los lucumíos, los ambuilas, que eran parte de esa familia del entorno. Eran todas estas, si nosotros lo hubiéramos reconocido como palenque, había sido un palenque. Okay. ¿Cierto? En ese momento, la vereda Caullal y el municipio de Suárez había podido ser un palenque porque era una gente que conocía el territorio, una gente que era minera y era agricultora y sabía que en el momento de un embalse desaparecía todo lo que había en el territorio. Entonces, como sí sabían lo que iba a pasar con un megaproyecto de tal envergadura, entonces se oponían y aparecía muerto. En esa construcción, durante la construcción de esa represa, ocurrió militarización. En este punto, cuando tú mencionas que son las mismas autoridades también las que se encargaron, no de llamarlo desplazamiento, sino expulsión, ¿de qué manera se dio ese trato frente a la comunidad que habitaba en ese lugar? Bueno, quien tiene que comprar todos los predios en nombre del gobierno en ese momento es la CBC, que es la Corporación Regional del Valle del Cauca. Ambiental, regional, ambiental, que tiene que ver con todo, que si fuera ambiental no hubieran cometido ese desastre, sí. Porque después de que se llena el embalse se genera una pandemia ambiental, porque se descompone el agua, se descompone porque se pudre toda la vegetación y esa vegetación genera una pandemia de 3 años y medio donde murieron mujeres que estaban embarazadas, niños con varicela, con sarampión, adultos mayores y los animales también tuvieron abortos, así como las mujeres. Nosotros nos damos cuenta que la gente no le están pagando el valor de su predio. Uno, porque la mayoría, los negocios eran de palabra. Entonces se tenía un documento donde decía, yo le vendo a usted por tanto. Le vendo tantas plazas, porque allá en el Cauca es plaza, no son hectáreas ya son en el departamento del Valle. ¿Usted tenía un documento o lo tenía el negocio solamente de palabra? Sí. Entonces no tenías escritura. Como no tenías escritura, tú podías tener 200, 300 plazas, entonces te daba lo que el funcionario le daba la gana. Okay. No lo que valía el predio. Y son familias de 10, 15 personas. O sea, un papá con 10 o 15 hijos. Ya cada hijo con su grupo familiar. Entonces, una comparación. Un predio que hoy esté costando $1 millón de pesos, que esté costando 100 millones de pesos, le daban a la persona, dígale que le daban 5 millones o 10 millones de pesos. Entonces eso no es compra, eso es expropiar a la gente, llevarla, inducirla a la pobreza. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que quien nos hace dar cuenta a nosotros es el M19, es quien nos dice a nosotros, mira, está pasando esto, a ustedes los están robando. Entonces dentro del M19, pero nosotros no sabíamos que era el M19 quien entraba. Fue quien nos dijo, quien hizo que nos contestaran de la CBC cuánto era el costo total de los predios, cuál era el valor que le estaban cobrando al gobierno. Entonces, cuando nos hacen esas claridades,
nos convertimos en objetivo militar, porque ya le empezamos a decir a la institución que le tiene que pagar lo legal a la gente, Sí. porque la están robando. Entonces eso llama expulsar, despropiar en nombre del desarrollo. Y es la institucionalidad la que engaña al pueblo. Por eso cada uno de los megaproyectos que se han desarrollado en Colombia tiene muchos problemas y tiene muchas dificultades porque no ha tenido claridad en las negociaciones que ha tenido con la población. ¿Qué implicaba que se hubieran convertido en ese momento en objetivo militar? ¿Amenazas, persecuciones? A mí me tocó salir en el 85, como al mes de haber cerrado las compuertas me tocó salir y fui salvada por la campana, como dice el cuento. Yo salí a las 6 de la tarde de Suárez, me fui para Cali y a las 11 de la noche llegaron por mí. Porque el tema es que todo aquel que empieza a informarle a la gente es objetivo militar en Colombia. Sí. Porque siempre quieren a una población ignorante, desinformada, y por eso son los conflictos. Sí. Porque la gente se imagina lo que quiere, pero no cree lo que es real, ni permiten que se informen en la realidad del país. ¿Cuántos Y eso es lo años que nosotros tenías en ese momento, Virgilina? Tendría unos 25, 30. Ok. ¿Y te desplazaste tú sola o con quién te desplazaste? En el 85 ya yo tenía 30 años, me desplacé con 5 hijos. Ok. ¿Te fuiste con tus hijos a Santiago de Cali Sí. a comenzar nuevamente? De cero. Ok. ¿Qué llegaste a hacer a Santiago de Cali? Llegué a vender chontaduro y fruta a la Galería de Santa Elena, a trabajar en casa de familia y a buscar nuevamente, a recuperar lo que había perdido, que fue nuevamente tener una casa, que es mi casa que tengo en Cali. Y volví y me paré, pero me costó trabajo porque de todo lo que tenía me tocó dejarlo perdido. Se perdió. Y luego llegar a Cali a arrancar de cero con una sábana y una cobija y dormir con mis hijos de ahí debajo después de que cada uno tenía su habitación y tenía su cama, es muy duro. Pero bueno, esas no son penas para un caballero valiente. Así es. ¿Cómo fue para ti eso que tú mencionas justamente me acabaste de mencionar que llegaste, dejaste todo atrás, perdiste todo lo que tenías allá por las amenazas, tuviste que desplazarte, saliste de ese lugar nuevamente, empezar de cero, porque pues allá tenías algún conocido en Santiago de Cali, o por qué llegaste a ese lugar específicamente? Suárez y Cali están conectados. Y por lo regular se surte, todo es de Cali, se surte a Suárez. El mercado prácticamente todo va de Cali. Todo lo que se necesita, el grano, es más de Cali lo que se surte que ni el mismo Popayán, que ni el mismo Santander, ni de Jamundí, todo se lleva de Cali. Por las condiciones que son más económicos, todos los productos que se consumen en Cali hacia los municipios alrededor. Llegar a Cali, yo me crié ahí, me fui en nombre de que iba a montar un negocio, monté mi negocio, viví durante un buen tiempo, allá quedó. Llegué a Cali a empezar de nuevo, y de ese de nuevo es cuando ya empiezo otra vez a pararme, ya conformo la organización. Y con la organización pues trabajamos desde el 94, pues toda la vida. Yo salgo como defensora de derechos humanos de Suárez y sigo en Cali, que ya en Cali ya me vinculo a los sindicatos, y con los sindicatos estamos en todas las apuestas que se tiene que hacer en pro del tema laboral, porque lo que más me ha interesado a mí es el tema laboral, y por eso se organiza y se crea Su Mujer y Trabajo. Okay. Ya de Cali salimos en el 2003 a Bogotá con las denuncias que se hicieron, y también dejando todo y empezar de cero aquí en Bogotá. Deteniéndonos un poco ahí en Santiago de Cali, ¿cómo fue ese proceso de comenzar a vender chontaduro? ¿Lo habías hecho antes o fue algo nuevo cuando llegaste a Santiago de Cali? No, nunca lo había hecho, porque nosotros teníamos las cosechas y nadie vendía chontaduro, porque el chontaduro era para el consumo humano y el consumo de los animales.
O sea, ya nadie vendía chontaduro porque todos teníamos chontaduro. Entonces no había quien venderle y el que se bajaba el día domingo, cuando había cosecha, prácticamente se regalaba. Ok. Normalmente, y mira que es una realidad que sucede en varios lugares, sucede en Bogotá, no sé si allá sucedía de la misma manera, y es que el comercio ambulante, el comercio en la calle suele ser también suele ser una mafia también, estar manejado por una mafia también. Sucedía de la misma manera ya, o sea, era mal visto, por ejemplo, que llegara una persona nueva a comercializar en la calle, de pronto que el territorio ya una persona considerara que le pertenecía. Mira, no son las personas. Y ahora lo que se ha convertido en una mafia es ahora. Okay. Porque el espacio público ha sido siempre administrado por la fuerza pública. Son los policías los que le dicen a usted dónde se hacía. ¿Ya? Sí. Ni siquiera eran los gotagotas en ese tiempo. Ahora es que ellos se han tomado, y los vendedores de drogas que se han tomado el espacio público. Pero antes el espacio público, quien llegaba y se le armaba a usted y le quitaba todo lo que tenía, hasta la plata, era la policía. Sí, no era ningún vendedor de droga, porque aún, es más, ni los espacios eran tan contaminados de la venta de droga, porque nosotros siempre con la fruta hemos sido muy ajenos de los vendedores de droga, y siempre por la venta de droga ha tenido su sitio ubicado, no los sitios de los vendedores de chontaduro y fruta. Pero ese no es el caso, no es la mafia que hay hoy. Es cómo se quita esa mafia que hay hoy denunciando, porque a la gente la amedrantan en el espacio público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te organizas, no permites que te amedranten. Sí. Y lo que nosotros identificamos es que había un negocio del gota a gota con la policía. Entonces, por eso nosotros íbamos y le prestábamos al gota a gota, vendíamos 2, 3 días, y al tercer día llegaba la policía y se llevaba lo que nosotros allá teníamos el surtido. Entonces, no nos permitía crecer ni avanzar, sino que era el negocio para que nosotros dependiéramos del gota a gota. Entonces, hoy yo le pago, ya yo vendí, hoy le pago, y entonces mañana me quitan todo y tengo que volver a prestarle el gota a gota. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, que somos explotada por la misma fuerza pública, es cuando conformamos a Son Mujer y Trabajo, nace a Son Mujer y Trabajo. Para crear esa organización, supongo también tuvieron que haber sucedido algunas cosas en lo que tú dices, precisamente que los gota a gota estaban aliados con la fuerza pública, y que era la fuerza pública la que llegaba, digamos, a las personas que estaban en la calle vendiendo, a amedrentarlas. ¿De qué manera se daba? No es amedrentar, a robarle lo que tenía con nombre propio. Okay. Yo no ando nada con rodeo. A nombre propio te quitaba el platón, la fruta, el cuchillo y el producido, que era lo que uno tenía. Tenía una vendedora, se le que llevaban todos en nombre de que estaba en el espacio público. Entonces, estás en el espacio público, es la única forma de tú sostener tu familia. ¿Qué tienes que hacer? O robas o te prostituyes, o tienes que depender del gota a gota. Entonces, no es que nos pongamos a decir que te llegaron, que te amedrantaron, te dieron quítate de aquí. No, te quitaron todo lo que tenías y no te permite avanzar una institución tan descompuesta. Ya que es lo que nosotros siempre hemos dicho, si la institucionalidad no se depura, no se educa, que se dé cuenta que ellos cuando se quitan el uniforme son uno más del montón, y que no le hagan eso a la comunidad, porque ellos están así. Yo sea vendedor informal, yo pago impuestos. Yo pago impuestos, y con esos impuestos que yo pago es que se le está pagando a ellos. Sí. Y se le está pagando tanto a hombres y a mujeres, que hoy hay más mujeres en la fuerza pública que ayer, porque ayer no había tanto, no era tan permitida la mujer dentro de la fuerza pública. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que ha llevado a la prostitución del espacio público? Porque el espacio público, pues uno sabe que hay personas que son drogadictas, hay personas que son alcohólicos, ¿sí? Que ellos están tomando su alcohol ahí sentados, pero que no se drogan.
Pero ¿qué sucede cuando eso es permitida la venta de droga en la calle? Usted va aquí en la calle por la Séptima y le van ofreciendo. A las 2 cuadras está el policía chateando. Entonces, ese es el tema de la depuración institucional y de la depuración también del espacio público. No es atacar al que está trabajando bien, es atacar no al que viene a vender la papeleta, al que surte, al que vende la papeleta, que eso no les interesa. ¿Sí? Al que surte la soya, a eso no les interesa. Entonces el amague es que yo cojo al que vende 2, 3 papeletas, pero ¿por qué no determino que se erradique la venta en las ollas? Porque las ollas no se acaban, no es porque la gente no la quiera, porque los mismos que la surten son los policías, es la misma policía la que la surta. Anteriormente tuviste que desplazarte por las amenazas que recibiste justamente por ser defensora de esos derechos humanos. Llegando en Santiago de Cali, luego de haber creado esta asociación y de también estar defendiendo esos derechos de las personas que estaban comercializando de manera honesta para salir adelante, ¿también te generó algún tipo de consecuencia en ese lugar específico? Claro, nosotros denunciamos porque los hijos nuestros, como no podían con las mamás, entonces vamos a los hijos. Y como la mayoría de nosotras no permitimos que nuestros hijos presten el servicio militar, por toda la descomposición que hay internamente, entonces se van donde ellos a ofrecerles 600,000 pesos para resolver su problema militar y pues claro, los pelados se van emocionados, pero no es para resolver el problema militar, es para ir a cometer las masacres que cometieron con todos los pelados que se llevaron. Entonces cuando denunciamos y decimos que es la fuerza pública, no, el ejército, pobrecito, no hace eso. Entonces yo soy nuevamente convertida en objetivo militar. Yo salí de Cali el 21 de febrero del 2003 y el 22 se metió el ejército y todo lo que, como no me encontró, hubieron 17 muertos en mi barrio. Esa noche buscándome a mí y todo lo que yo tenía dentro de mi casa lo sacaron a la calle. Entonces, y continúo aquí, porque cuando me llama a los 3, el 2005, yo llegué en el 2003, 2004, me llama la Fiscalía Militar a hacer la ampliación de la declaración. Y el fiscal me decía esta frase, que nunca se me olvida. Usted está denunciando al ejército, ¿sí? Pero usted está denunciando al ejército, ¿sí? Pero usted sí es verdad lo que está diciendo, ¿sí? Entonces le hice esta pregunta. ¿O fue usted el que fue con la insignia a mi casa, que decía Mayor Suárez, con el uniforme de la 3ª Brigada de Cali, a llevarse a mis hijos para que resolvieran su problema militar y a los hijos de todas mis compañeras, a los 40 jóvenes? ¿Fue usted o fue el ejército de la 3ª Brigada? Pero usted está denunciando al ejército. A los 3 días de haber estado en el edificio Avianca, que fue donde me citaron, en la calle 9ª con carrera 2ª, y me golpearon. ¿Y cuál era la frase? Esto es para que no sea zapa y no siga jodiendo y no siga llevando bochinche. ¿De qué más? ¿Y te dirigías en ese momento a rendir a mi casa? No, ya había salido a los 3 días de haber ido. Por eso yo no volví a hacer la ampliación. Pero como yo era una zapa, una bochinchera y el ejército no lo hacía, por eso escuchamos a Mancuso. Y por eso estamos escuchando a todos los militares que están diciendo que ellos sí hicieron las ejecuciones extrajudiciales, que sí desaparecieron nuestros hijos, que sí se los llevaron, que sí los vistieron de guerrilleros y que los hicieron pasar como muertos en combate. Entonces, si eso, por eso decimos nosotros, si no se depura la institucionalidad, no pasa nada. Y el involucrado, porque en ese caso, y por eso decimos, Álvaro Uribe sacó a los paramilitares del monte y los metió en las bases militares. ¿En algún momento tus hijos también sufrieron esa Claro, sí, a través de ellos me di cuenta. Okay. Sí, a mis hijos ya estaban prácticamente en el camión cuando nos vinimos para acá.
Ellos también fueron salvados por la campana. Ustedes no van para allá porque es cuando nos damos cuenta que no son para resolver el problema militar, sino para todas las ejecuciones, todo el daño que se hizo, la masacre de Zabaleta, la masacre de los 11 jóvenes, la masacre del Naya, y así por el estilo, todo el exterminio que se dio en el departamento del Valle, tanto en lo urbano como en lo rural. Era a partir del reclutamiento. Exactamente, y todos esos jóvenes que eran asesinados, se los había llevado el ejército. A los jóvenes de los peluqueros que decía el caleño amarillista que no queremos maricas, peluqueros negros maricas peluqueros en el departamento, en el municipio de Cali, ellos no eran porque eran maricas, era porque no se quisieron ir con el ejército, por eso fueron asesinados dentro de sus peluquerías y con sus familias. Entonces, esa es la apuesta que nosotros, casualmente, nos vinimos de la ciudad de Cali, llegamos aquí a darle continuidad a la denuncia y nos decían en todos los espacios que el ejército era incapaz de hacer lo que nosotros estábamos denunciando. Okay. Llegas en el 2003 aquí a Bogotá, Virgelina. ¿Dónde llegas? Llegué a San Cristóbal, a la reserva, Aguas Claras. Allá llegué, duramos 6 meses y a los 6 meses nos bajamos aquí donde vivimos en Lache. Hemos estado todo ese sector. De distancia, en los 21 años, hemos vivido en un entorno de 1000 metros cuadrados. Es lo más lejos que hemos vivido. ¿Aquí a Bogotá te viniste con los mismos 5 hijos que habías llegado a Santiago de Cali o tuviste? No, aquí me vine con 4, yo llegué con 3, los que estaban más arriesgados, a los que le hemos quitado al ejército. Y luego se fueron llegando los otros porque fueron amenazados en sus trabajos. También. Entonces tuvieron que venirse. Okay. ¿Cómo comienza esa lucha tuya aquí en Bogotá nuevamente a iniciar de cero? Ya habías iniciado de cero en Santiago de Cali, acá nuevamente pasa lo mismo. ¿Llegas aquí a iniciar de cero o ya tenías unas bases? No llego de cero porque me acoge Alexander López como representante a la Cámara y me lleva a todas las organizaciones sociales. Okay. Entonces vuelvo otra vez y empalmo en las organizaciones sociales. La ayuda humanitaria la hizo el Movimiento de Derechos Humanos en cabeza de Ilsa, Minga, la asociación Minga, el CINE. Entonces ellos, Ilsa, nos dieron el apoyo humanitario y con ese apoyo humanitario pues siempre fue de 1 año y duramos una sostenibilidad de apoyar a otros compañeros y compañeras que estaban en riesgo, de hacer también que se movieran y que pudieran salvar la vida. ¿Qué pasó después de ese momento que nos mencionabas ahorita, en el que llegas acá, después 3 días después de hacer la ampliación de tu denuncia, eres golpeada y te dicen esas palabras? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento y qué acciones tomaste después? Bueno, las acciones fue denunciar públicamente, hacer acciones internacionales, alertas tempranas, seguir en el trabajo, porque cuando a uno lo atacan es porque están asustados los que lo atacan a uno. O estás haciendo las cosas demasiado bien o te hace falta corregir algo para mejorar. Entonces, y como siempre tenemos algo muy claro, que no es un delito vivir con miedo, sino dejarse vencer del miedo. Entonces, pues, vivir con miedo mientras esté viva, pero no me puede vencer el miedo ni los ataques que me hagan. ¿Ya? Supongo que ese miedo siempre existió, porque pues... Existe porque estamos vivos. Exacto. Mientras estés vivo vas a tener miedo. Por eso el delito es dejarse vencer del miedo. Y las apuestas de esto es sacarlo a uno del espacio donde está para que no siga denunciando, y pues incluso me dieron la posibilidad de entrarme más a hacer las denuncias más fuertes, porque fue alrededor del Movimiento de Derechos Humanos, Comunidad Internacional y el mismo gobierno que estaba de turno. Ok.
Luego en el 2005 recibes la postulación al Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo recibes eso y cómo impacta eso tu vida, ya teniendo en cuenta la lucha que ya llevabas durante toda tu vida y que realmente durante toda tu vida has sido defensora de los derechos humanos sin esperar precisamente un reconocimiento, porque lo que haces lo haces por las personas que están a tu alrededor, por el país entero y por ti, por supuesto, también? Bueno, ese reconocimiento de premios de la postulación a Premio Nobel de Paz es una protección a la vida. Porque ya salgo de todos esos rincones donde estaba y ya me convierto en una persona, en una figura más pública. Pública, sí. ¿Ya? Porque ya tengo ya otras formas de moverme. Y en esas otras formas de moverme, ya ese reconocimiento obliga al gobierno al respeto a la vida. Okay. Tiene que cambiar sus formas políticas de asesinato, tiene que parar. No solamente ese reconocimiento, sino la acción que hicieron 25 congresistas del Congreso de Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, que le enviaron una carta a Álvaro Uribe diciéndole que si me llegaba a pasar algo, él era el responsable. Entonces todo lo que estuviera armado en ese momento se desarma. ¿Qué sucede con el reconocimiento de ese Premio Nobel de Paz entre 1000 mujeres del mundo y 12 en Colombia? Es que a nosotros nos genera unas responsabilidades, y esas responsabilidades es seguir mirando qué sucede, qué es lo que está pasando en Colombia y cuál es el miedo que tienen que se sepa. ¿Cuál es el miedo por el que nos amenazan? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hay escondido? Porque cuando a uno lo amenazan, que lo quieren sacar de los espacios, es porque hay un miedo, hay algo que se va a descubrir. Y entonces, alrededor de ese miedo, pues logramos entender y darnos cuenta todo lo que estaba pasando. De entender que el único responsable de todas las masacres y los asesinatos era casualmente el que estaba al frente del país. Era el partido de la U, que era en ese momento, era el partido de la U. No era, luego es que cambia en su segunda campaña, cambia a centro demoniático. Es quien está asesinando, es quien nos está matando, es quien nos está amenazando. Y eso se le decía en todos los espacios, porque con él nos reuníamos cada 15 días. Cada mes teníamos, cada 3 meses por tardar, teníamos la Declaración de Londres, que eran las 19 recomendaciones que le había hecho en cumplimiento en derechos humanos a Colombia, porque en el 2003 Colombia queda declarado el segundo país en el mundo, después de Ruanda, en violación de derechos humanos. Tristemente. ¿En algún punto hubo reparación para ti, Virgelina? ¿Te repararon de alguna manera, aunque pues en términos de lo que perdiste en ese momento? Mira, yo he perdido 3 viviendas prácticamente, porque yo tengo mi casa en Cali, pero no puedo vivir en ella. Sí. He perdido a mi familia, he perdido a mi proyecto de vida. Y ese secuestro desde África, yo no creo que haya una reparación con el daño sistemáticamente cometido en un pueblo étnico como es el pueblo negro en Colombia. Sí. Entonces, no hay, ni con todo el oro del mundo, me repara. Si hay una reparación política y simbólica, yo sí creo que hay unos compromisos y hay unas responsabilidades. Y para que pueda hacerlo los gobiernos, los partidos políticos en América Latina, porque no solamente Colombia, tendría que partir del Vaticano, de asumir esas responsabilidades del Papa, que ellos son, el Vaticano es el primer responsable de la esclavización del negro y de la esclavización en el mundo. ¿Ya? El daño a los negros, el daño a las mujeres, el daño a los indígenas, en los pueblos que arrasó la Unión Europea y todos los países del mundo que invadieron a los países que, entre comillas, dicen que eran salvajes. No los arrasaron porque eran salvajes, sino por su riqueza y por sus bienes que tenían. De ahí la Unión Europea, cada país, o a través de la Unión Europea, que ellos empiecen a asumir
su responsabilidad públicamente por el daño causado al africano, a los hombres, a las mujeres en las Américas, entonces ahí sí, si ellos lo empiezan a hacer, ese día sí yo creo que me está reparando. Pero a mí que me den 2 pesos, eso es un despiste, porque el daño que nos han causado no se paga con dinero, no se borra ese daño, el dolor con dinero. Los muertos, los desaparecidos, los desplazamientos, eso no se borra con dinero. Sí, y no tiene el país el dinero para pagarle a una sola familia. Si eso fuera tan real, ya una sola familia en Colombia estuviera reparada integralmente. Y eso no se ha dado. Ok, sí, especialmente por las vidas, porque pues ya el tiempo no se echa para atrás y lastimosamente es una realidad que sigue estando presente, latente en nuestro país. A pesar de que ya aquí en Bogotá tu situación de pronto se volvió un poco más fácil de sobrellevar después, según como tú lo mencionaste, después de este reconocimiento, supongo también que en el camino te has encontrado con historias que te han marcado y que te han llevado a de pronto a transportarte a ese momento en el que también fuiste víctima de esta situación. ¿Qué piensas tú ahora sobre esto y de qué manera crees que tu labor puede ayudar a esas personas que en este momento están pasando por esa misma situación? Mira, ningún daño a ninguna persona lo lleva al daño de la otra, porque cada daño es distinto. Okay. Cada victimización es distinta, es de una forma distinta, tiene un tratamiento diferente, ¿ya? Entonces no te puede llevar, no te puede retroceder, así tengas similitud, pero no te lleva porque cada daño fue diferente. El impacto de cada persona es distinto porque no se sabe las formas emocionales que tiene cada persona para aceptar y para enfrentar a lo que está viviendo. Nosotros, para muchas personas que están alrededor de nosotros, siempre estamos haciendo una recomendación, que es lo que decimos: lo que tú sabes hacer, colócalo a tu servicio. Porque nosotros no podemos seguir, porque somos víctimas, seguir esperando que nos resuelvan la problemática que tenemos. Las necesidades. Tenemos que empezar y aprender nosotros mismos a resolver nuestras problemáticas sin desconocer que el daño que nos han causado es un derecho y es una responsabilidad de los partidos políticos que han gobernado el país. ¿Ya? Y que esa responsabilidad no se puede negar, pero no me puedo quedar esperando hasta el día que le dé la voluntad de responder por lo que nos ha pasado, y por lo que ha pasado y por lo que sigue pasando. Entonces, en ese contexto de qué le digo a la gente, que para adelante porque para atrás asustan, y que no nos podemos quedar pensando solamente en lo que nos pasó, sino que tenemos que vivir con el duelo, con ese superarlo, vivir con él porque eso no se olvida, pero seguir viviendo porque la vida sigue. Y ahora ya viendo ese mensaje que tú le das a la gente, yéndonos hacia el otro lado, tú, Virgelina, desde tu experiencia, siendo el Estado el principal responsable de lo que han tenido que vivir muchas personas, entre ellas tú con la historia que acabas de contarnos, ¿cuáles serían esas palabras que en este momento tú le darías al Estado y a la fuerza pública? Bueno, el Estado colombiano somos los 50 millones de habitantes. Yo le diría a los partidos políticos que son los que han dirigido al país. Y la fuerza pública ha estado bajo esos partidos, bajo el mando de esos partidos políticos. Okay. Porque cuando usted le pregunta a un uniformado, dice: yo recibo orden, ¿cierto? Sí. No se recibe orden de su máxima autoridad, pero la máxima autoridad él recibe del partido político que lo puso ahí. No sé, que se tienen que generar unos cambios personales, unos cambios estructurales, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de todos y de todos, tener políticas incluyentes, políticas sociales incluyentes, el respeto a la vida, que va más allá de cualquier cosa que nosotros propongamos, que digamos y que hagamos.
que quieran su país, que se quieran a sí mismo, que entiendan la política para que la puedan dirigir, porque en Colombia no se ha entendido la política, por eso no permiten un cambio estructural, por eso no permiten mejorar la calidad de vida de aquellos y de aquellas que lo necesitamos, porque siempre estamos preocupados por nuestros intereses, y por eso el conflicto nuestro no es de la guerrilla, no es de los paramilitares, no es de la fuerza pública, es un tema partidista que sigue siendo la violencia en Colombia, sigue siendo partidista, sigue siendo por el modelo neoliberal, es el responsable de los conflictos que nosotros tenemos. El día que se erradique el modelo neoliberal en Colombia, ese día nosotros tenemos gobiernos propios y podemos decir que Colombia ahora sí está cambiando. Ok. ¿Cómo es tu vida ahora, Virgelina? Así como me la ves. Así como me la ves en mi vida, tranquila, trabajando. ¿Y qué espero? No, seguir mientras Dios me tenga con vida, seguir trabajando y haciendo lo que me gusta. Que es ayudar a otras personas en la misma condición. Que es trabajar por las comunidades. Bueno, Virgelina, pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos brindaste. Antes, pues te doy la palabra si quieres de pronto dejarnos un último mensaje antes de finalizar este episodio. Pues, ¿qué les puedo decir? Que uno sirve donde vive y sigue sirviendo donde llega. Es generador de empleo donde vivía y sigue siendo generador de empleo donde llega. Que no nos podemos permitir por las dificultades retrocedernos y quedarnos estancados, que eso es lo que quieren, que nosotros no avancemos. Y al contrario, siempre digo que no hay penas para un caballero valiente y ningún problema es más grande que el hombre, porque para poderlo resolver, nosotros tenemos que ser más grandes que los problemas. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por abrirte. También sé que no te gusta mucho hablar de tu vida, pero te agradezco habernos brindado este espacio para hablar un poco sobre esta realidad, no solamente tuya, sino de tantas personas. Y a ustedes, muchas gracias por haberse quedado con nosotros en un nuevo episodio de Antesala Podcast y los invitamos también a que estén pendientes de nuestras próximas grabaciones con invitados que siempre tienen historias maravillosas por contarles. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio. Pues miraremos en un próximo momento que se pueda seguir conversando. Claro que sí.